Bien, vamos a asistir entonces a la defensa de Rocío Burnett. El título de la tesina es Síndrome de distrés respiratorio en equinos neonatos. La directora fue la doctora Margarita Ribulgo y la evaluadora es Victoria Tambela. ¿Sí? Así que bueno, muchísima suerte y tranquila que va a estar todo bien. Gracias. Adelante nomás, puedes presentar. ¿Ahí me ven? Sí, perfecto. Bueno, buenos días a todos. Para los que no me conocen, mi nombre es Rocío Burnett. Yo finalicé la cursada de la carrera de Medicina Veterinaria en la orientación Producción Equina y realicé mi residencia en el año 2019 en un aras del partido de La Barría, en el aras La Providencia. Bueno, la tesis que tengo para presentarles es sobre una revisión un caso clínico de síndrome de distrés respiratorio en equinos neonatos con una revisión bibliográfica acerca del tema. La tesina está orientada hacia la fisiopatología de la enfermedad. Bueno, para comenzar con la parte de la revisión, me interesa recordar algunos conceptos que son importantes para entender la fisiopatología. Me pareció importante hacer una diferencia entre lo que significa prematurez de un neonato y dismadurez. Ambos conceptos concluyen en que el animal va a ser un neonato inmaduro, lo que los diferencia es la causa de esa inmadurez. En el caso de los prematuros, son potrillos neonatos que nacen antes de los 320 días de la o sea, antes del día 320 de gestación y tienen características físicas de inmadurez. Ejemplo, su vello es corto y sedoso, tienen dificultad para comunicarse con la madre, la lengua es color rojo intenso, pueden ser laxos, esas son algunas de las críticas que puede tener un potrillo cuando es inmaduro. En el caso de cuando son dismaduros, también estamos frente a un neonato inmaduro, la diferencia es que en este caso la causa de su inmadurez es un inapropiado crecimiento y desarrollo durante la gestación. Con respecto a la parte endocrina de la final de la gestación, como todos sabemos, necesitan que se eleven los niveles de cortisol fetal en el último tiempo de la gestación para que ocurra una madurez en el organismo del feto que van a nacer y se desencadene el parto. Eso ocurre porque se activa el eje hipotálamo-hipófisis adrenal fetal. Eso genera que en el último mes de gestación se activa este eje y genera que la placenta y el feto comiencen a producir progesterona y a su vez la hormona adenocorticotrópica estimula a las glándulas adrenales del feto a producir cortisol. ¿Esto qué produce? Produce que se active un sistema enzimático de la placenta que convierta a la progesterona que se está acumulando en esteroides que van a ser luego cortisol. Este cortisol es muy importante para la madurez del feto, como les decía, y en particular lo que hace es, tiene una gran importancia en la madurez de los pulmones, todo lo que es el sistema respiratorio del neonato. Con respecto a un poco a la fisiología de la respiración, que también me interesa hacer hincapié en esto, es, bueno, la respiración, todos sabemos que ocurre en el pulmón, gracias a mecanismos ventilatorios. Estos mecanismos ventilatorios son la inspiración y la expiración. Ahora más o menos les voy a explicar cómo es que ocurre esa ventilación. Tenemos que tener en cuenta una serie de cosas que llevan al mecanismo este. Una es, por ejemplo, los músculos del animal, los músculos que rodean a todo lo que es la caja torácica, se ven incluidos los intercostales externos. En el momento de la inspiración, estos se contraen, permitiendo que se amplíe la caja torácica, las costillas
se desplazan hacia craneal y hacia el exterior, y el diafragma lo que hace es, que es otro músculo que es muy importante, que comprime las vísceras abdominales, permitiendo que se genere una presión negativa dentro de la caja torácica, y esto hace que ingrese el aire por las vías respiratorias. Y en el momento de la expiración, esos músculos, en este caso van a participar los músculos intercostales internos y los músculos abdominales. Los intercostales internos lo que hacen es contraerse para disminuir el volumen de la caja torácica, y los abdominales lo que hacen es también se contraen para que el diafragma vuelva a su posición. Es decir, deje de comprimir las vísceras abdominales, entonces se genere una presión positiva dentro de la caja torácica y el aire salga hacia el exterior de los pulmones por las vías aéreas hacia el exterior. Esto va de una serie de fuerzas elásticas y de una sustancia llamada surfactante. Estas fuerzas elásticas que les nombro son muy importantes porque son las que nos van a delimitar hasta dónde la caja torácica se puede expandir y hasta dónde puede volver a su normalidad. Digamos, le van a poner un freno a los movimientos de la respiración. Tenemos la elastina, el colágeno, la caja torácica acá les puse, me estoy refiriendo a la estructura, el volumen residual que queda de aire y el surfactante. La elastina lo que permite es que la caja torácica, cuando los músculos se activan en la inspiración, se expanda. El colágeno es quien va a limitar, cuando a su capacidad máxima el colágeno lo limita, y a su vez también lo limita la estructura de la caja torácica. Esa energía elástica que se acumula cuando ocurre la inspiración es liberada en la expiración. Siempre el pulmón va a tender a colapsarse. Quienes van a impedir el colapso van a ser el surfactante pulmonar, que lo que hace es revestir la superficie de los alvéolos, y en el momento en que el pulmón, la expiración se tiende a colapsar, el surfactante se acumula en la superficie de los alvéolos e impide ese colapso. Y el volumen residual, que es muy importante, que se genera porque en el espacio pleural hay presión subatmosférica. Entonces esto hace que la presión, la caja torácica siempre se mantenga, no se colapse del todo, sino que los pulmones no se aplasten, no se peguen. Después, con respecto a las vías aéreas, me interesa hacer hincapié de qué pasa en lo que es la respiración forzada. Tiene la capacidad de mantener la luz de las vías aéreas, o sea, las vías aéreas, el objetivo es mantener la luz permeable, es decir, que no se colapse en el momento de inspiración forzada o expiración forzada. En el caso de las vías aéreas que están fuera de la caja torácica, que serían las fosas nasales, la faringe y la laringe, en el momento de la inspiración forzada se va a generar una presión negativa, y lo que estas vías aéreas van a hacer, va a hacer activar sus músculos abductores, es decir, los que las abren para mantenerlas abiertas de sus paredes internas, y a su vez lo que va a ocurrir es una vasoconstricción de los vasos de las vías para que se mantenga esa estructura. En el caso de las vías aéreas intratorácicas, la función importante va a ser el momento de la expiración forzada, por ejemplo, en el caso de la tos, que lo que hacen es mantener la estructura, lo mismo, se van a dilatar para que esa estructura de la luz de la vía se mantenga permeable y estable y no colapsen las paredes. Se genera, o sea, la presión, sino la expiración genera una presión transmural que las colapsa. Y con respecto al intercambio gaseoso, ocurre por un mecanismo de difusión. La difusión es el pasaje, en este caso de los gases, a favor de un gradiente de concentración. Es un mecanismo. Y acá entran en juego lo que son las propiedades físicas del gas. En este caso tenemos que el dióxido de carbono, por naturaleza, difunde mucho que el oxígeno. El área disponible que haya para el intercambio de gases de oxígeno y dióxido de carbono,
que va a depender del estado metabólico de cada animal. Es decir, cuanto mayor oxígeno se requiere, el área va a ser mayor y viceversa. Es decir, va a haber mayor o menor cantidad de alvéolos colapsados. El espesor de la barrera, que existe para que difundan el oxígeno y el dióxido de carbono, todos sabemos que la barrera se conforma de la parte del pulmón, se conforma, o sea, del lado pulmonar, de sustancia surfactante, el epitelio alveolar, una membrana basal, el intersticio, y por parte del lado, digamos, de los capilares, de la membrana basal capilar y del endotelio capilar. Esta barrera siempre tiene que ser delgada, lo que más que ocurra ese intercambio y difundan de mejor manera el oxígeno y el dióxido de carbono. Y otro factor que interviene en la difusión es el gradiente de presión. En este caso vamos a tener, en el momento de la inspiración, mayor concentración de oxígeno en los pulmones que en la sangre que viene de todo el intercambio con los tejidos. Esa sangre venosa va a tener más cantidad de dióxido de carbono. Entonces, al haber más oxígeno al lado de los pulmones que de los capilares, el dióxido de carbono, al difundir más fácilmente, va a pasar a los pulmones y ese oxígeno está concentrado en la parte en los pulmones, en los alvéolos, va a pasar hacia la sangre. Y así ocurre el intercambio gaseoso. Eso como para refrescar un poco los conocimientos. Todo eso que yo les nombré anteriormente, tanto de la fisiología, de la endocrinología del parto, como la respiración, sería lo normal. En el caso de que tengamos un potrillo inmaduro, ya sea prematuro o dismaduro, lo que va a ocurrir es, va a tener inmadurez pulmonar, es decir, todos esos mecanismos que yo les acabo de explicar no van a ocurrir de esa manera, porque vamos a tener las paredes del tórax, por ejemplo, van a ser excesivamente blandas, la barrera mediante la cual ocurre el intercambio gaseoso va a tener un espesor mayor que el normal, entonces eso va a dificultar la difusión. El surfactante pulmonar no va a encontrarse en las concentraciones necesarias en el pulmón, porque no se sintetizó el cortisol. Entonces se van a desencadenar una serie de mecanismos que generan que no ocurra normalmente el intercambio gaseoso. Eso es por la inmadurez pulmonar. Después vamos a tener las glándulas adrenales, van a ser incapaces de producir cortisol fetal, cortisol digo, o falla su respuesta en la hormona, porque no están maduras. Lo que les dije recién, que la pared torácica era excesivamente blanda. El surfactante pulmonar va a ser deficiente, porque el cortisol no estuvo en cantidades adecuadas para que este se acumule en el pulmón en el momento del nacimiento. Otra cosa importante es que acá les puse que las glándulas adrenales no responden a los estímulos del sistema nervioso, entonces no hay broncodilatación. Esto es en el caso de la expiración forzada, entonces las vías aéreas van a tender a colapsar, no va a haber respuesta. Otra cosa que recién dije también es el espesor de la membrana, que va a estar alveolo capilar, que va a estar aumentada, y la permeabilidad capilar alveolar va a estar aumentada, porque va a haber zonas del pulmón que van a estar colapsadas y eso produce daño. Ahora, más adelante les voy a explicar por qué es. Como resultado, en un potrillo inmaduro se va a manifestar el síndrome del distrés respiratorio. Por definición, es una falla en el intercambio gaseoso normal a nivel de los alvéolos y nos va a llevar a una atelectasia, es decir, al colapso pulmonar y a un edema pulmonar por daño. Entonces, ¿cuáles las dos causas? ¿Cuáles son? Es la inmadurez pulmonar al momento del nacimiento y la deficiencia de surfactante pulmonar. Con respecto a la fisiopatología, como para terminar, de la enfermedad, como para terminar de darle un cierre, es inmadurez y falta de respuesta de las glándulas adrenales al momento del parto, hace que las cantidades de cortisol sean deficientes, hay poco cortisol, y como resultado vamos a tener un pulmón inmaduro, una pared torácica que va a estar inmaduro. Hay que tener en cuenta que si bien la pared torácica de todos los neonatos tiene que
blanda para hacer el canal de parto, en este caso va a ser excesivamente blanda y esa inmadurez va a generar que esté muy blanda. Y eso hace que se colapse en el momento de la expiración, por ejemplo. Y otra cosa que va a ocurrir es que va a haber poco surfactante, como les dije, por esto mismo que el cortisol es eficiente. En el pulmón vamos a tener zonas de colapso, es decir, de atelectasia, vamos a tener la permeabilidad capilar aumentada y una liberación de aminas vasoactivas. Esa permeabilidad capilar aumentada genera edema, y el edema es de células y de macromoléculas, que da como resultado la formación de membranas hialinas en el espacio alveolar. El alveolo se tapiza de una membrana hialina que impide el intercambio normal, gaseoso. Esa membrana hialina inactiva el surfactante y a su vez la inactivación del surfactante genera más zonas de atelectasia y la atelectasia a su vez, esas zonas de atelectasia terminan por inactivar aún más la sustancia surfactante. Así vamos a tener hipoxemia respiratoria, es decir, poca cantidad de oxígeno, con una consecuente hipertensión pulmonar. ¿Por qué? Porque la relación entre los alvéolos perfundidos y los alvéolos ventilados no es igual. Tenemos más cantidad de alvéolos perfundidos que ventilados. Entonces, ante esto, el organismo, ¿qué hace? El organismo disminuye la perfusión pulmonar y eso lleva a producir hipoxia y acidosis metabólica por gran cantidad de concentración de dióxido de carbono en nivel sanguíneo. Por eso es la acidosis metabólica. La signología clínica que un animal en este estado va a manifestar es inmadurez física, que lo podemos evidenciar, lo que yo les nombré al principio. Taquipnea, la taquipnea que les puse que es entre 70 y 100 respiraciones por minuto. Lo normal sería que dentro de la primera semana de vida eso disminuya a 40, 60 respiraciones por minuto. En este caso está elevada. Y a su vez va a tener, va a haber disnea, es decir, la respiración va a ser paradójica. ¿Qué es una respiración paradójica? Es una respiración en la cual la caja torácica se expande hacia el exterior, es decir, vamos a ver que la parrilla costal se expande, pero el abdomen desciende y se eleva, perdón, y los flancos del animal se abren, se desplazan hacia el exterior, y de esta manera el animal no respira. Este mecanismo de respiración hace que el intercambio gaseoso no ocurra bien, porque no es la respiración normal. Esta respiración es una respiración paradójica. Como diagnóstico, se basa en análisis de los gases sanguíneos, que cuando se hace un análisis de gases sanguíneos se extrae sangre arterial, que refleja el intercambio que hubo en el pulmón. Vamos a encontrar que tenemos hipoxemia e hipercapnia, es decir, poca cantidad de oxígeno y mucha cantidad de dióxido de carbono. El intercambio no fue. La radiografía torácica es otra herramienta de diagnóstico importantísima y elemental. No se va a ver una radiografía normal, lo que es una opacidad generada por tejidos blandos que tiene un aspecto borroso y granular. Yo ahora les voy a mostrar cómo es una radiografía de pulmón normal. Lo que debería verse, en realidad, son una imagen translúcida con un broncograma de aire típico, y en este caso se ven zonas muy opacas. Con respecto al tratamiento que se le puede hacer, que se debe poner en marcha, perdón, para este síndrome, es el decúbito esternal, que ya que el animal tiene la parrilla costal muy madura, es correcto que esté el decúbito esternal para que se expanda la parrilla costal de la mejor manera posible y no esté no reciba compresión de ninguno de los dos lados, ni del lateral derecho ni del lateral izquierdo. Oxigenoterapia puede ser con sonda o con máscara, cualquiera de las dos es adecuada.
La oxigenoterapia debe ser a razón de 5 a 10 litros por minuto, la administración de oxígeno. Otras de las pilares que hay que tener en cuenta en el tratamiento son los broncodilatadores, los adrenérgicos y derivados de metilsantina. Los broncodilatadores, hay muchas formulaciones que está bueno que vienen como aerosoles. Siempre deben administrarse tanto los broncodilatadores como lo que está más abajo, que son los vasodilatadores, en el momento de la oxigenoterapia para que se mejore el intercambio gaseoso. Algunos para nombrarles, que son los más utilizados, son el clenbuterol, el salbutamol, la terbutalina. El salbutamol, por ejemplo, viene en formulación con aerosol. Y después, en el caso de los vasodilatadores, tenemos el óxido nítrico y el sildenafil. El óxido nítrico es el ideal, pero lo que pasa es que su costo y su complejidad de administración van a dejar de lado lo que es el resultado que da en el tratamiento. Es muy complejo, la administración es muy costosa. El sildenafil es mucho más accesible y tiene la misma, ambos, tanto el óxido nítrico como el sildenafil, lo que tienen es selectividad en el mecanismo de acción, porque lo que ocurre es que cuando damos otro vasodilatador que no sea ninguno de estos dos, tienen efectos a nivel sistémico, y eso no está bueno, porque lo que nos interesa a nosotros en este caso es frenar esa vasoconstricción, esa hipertensión que hay en el pulmón. Por eso damos los vasodilatadores. Con respecto a los corticoides, el indicado es la dexametasona. Lo que nos permite es, en este caso, disminuir todo lo que es el edema a nivel pulmón. Y, bueno, después el surfactante exógeno es una terapia indicada. Lo que pasa es que yo acá les puse que es muy compleja para su administración, porque el animal tiene que estar dormido y a su vez tiene que comenzar a los primeros minutos de... Muchas veces el diagnóstico no ocurre en los primeros minutos de vida, en las primeras horas de vida. Ya pasadas las 24 horas o las 12 horas, a medida que va pasando el tiempo disminuye el efecto al administrarlo. Entonces, no, por ahí es muy complejo. Pero si se puede realizar, es un excelente, digamos, un excelente pilar del tratamiento. El surfactante, me olvidé decirles que hay diferentes generaciones, los más utilizados son de segunda generación. Y después, con respecto a infecciones pulmonares secundarias, está bueno administrar antibióticos de amplio espectro para evitar las infecciones, porque al tener un pulmón inmaduro va a estar inmaduro todo lo que es el sistema inmune a nivel pulmonar, y cualquier bacteria o virus que, bueno, en este caso bacterias, perdón, que ande dando vueltas, va a ser nocivo con el pulmón, porque el pulmón no tiene buenas defensas. Y el pronóstico de un animal con este cuadro clínico es un pronóstico reservado. Yo acá les puse que el diagnóstico precoz define el éxito del tratamiento, porque muchas veces lo que ocurre es que al no diagnosticarse precozmente ya es tarde cuando nos damos cuenta. Así que bueno, si el diagnóstico fue precoz, el tratamiento puede llegar a ser muy exitoso y el animal puede salvarse perfectamente y recuperarse. Con respecto al caso clínico que ocurrió en el Aras, acá no les puse, pero como para hacerles un breve resumen de lo que son los antecedentes maternos, que son muy importantes a la hora del diagnóstico. La yegua, la madre de la potranca esta que nació, fue adquirida en el año 2018 con 7 años de edad, había parido ya 3 veces, y en el año 2018 lo que ocurrió fue que parió 20 días antes de la fecha de parto, y el potrillo era un potrillo totalmente inmaduro, y la placenta tenía una película amarronada y mucosa sobre la superficie del cuerno grávido. Entonces esto no tuvo ningún tipo de descarga vulvar ni bajada de ubre temprano, pero es positivo de una placenta. La gestación se llevó a cabo frente a una placentita.
Ese año la yegua se sirvió reiteradas veces y quedó preñada en el año 2018. Y en el año 2019, bueno, el 15 del 11 del 2019 que acá les puse, de madrugada ocurrió el parto. En el ARAS lo que se hace es, el parto se atiende y se registran todos estos datos que yo ahora les voy a decir. El líquido amniótico. Bueno, el amniótico en este caso fue claro y traslúcido en este parto. La placenta tuvo un tiempo de expulsión de 75 minutos y a los 60 minutos se le había dado oxitocina, es decir, que fue una placenta demorada, ya a las 2 horas se considera retenida. El color de la placenta era de color rojo, pero con manchas negras en el cuerno grávido. Esto no es normal, debe ser rojo y uniforme el color. Pesó 7,5 kilos, dentro de lo que es el peso normal. Y con respecto a la estructura de la estrella cervical y el cordón umbilical, eran normales. Con respecto al neonato, la potranca era una hembra que pesó 59 kilogramos, tardó 50 minutos en pararse, que es normal, y el peso tan normal. El tiempo en mamar fueron de 90 minutos y se le realizó un edema a los 95 minutos y el tiempo en la eliminación de meconio fue bastante demorado, fueron 120 minutos, debe ser antes. Y se le realizó también una desinfección de rutina umbilical. Y, perdón, no les dije, el enema también se realiza de manera rutinaria. El calostro materno era de buena calidad. Al día siguiente del parto, o mismo día, durante el día, me mal expresé, se le realiza siempre de rutina a los animales, a los neonatos, un control a las 12 horas de vida. En ese control se le realizó una extracción de sangre y el hematocrito fue del 41%, estaba algo elevado. Las proteínas fueron de 7,8 miligramos por decilitro, se puede considerar que está dentro de lo normal. La glucemia fueron de 156 miligramos por decilitro, está dentro de un rango normal. Y las inmunoglobulinas en sangre fueron de más de 800 miligramos por decilitro. O sea, esta medición de inmunoglobulina se realiza con un test y esta concentración refleja una buena transferencia pasiva de la inmunidad. La sinología clínica que la potranca presentaba era depresión, apetito disminuido, taquipnea, con una respiración que se podíamos observarle el aleteo de los alales de la nariz, y su abdomen estaba muy distendido. Los parámetros del animal eran una temperatura elevada, 39 grados, su frecuencia cardíaca eran de 100 latidos por minuto, y su frecuencia respiratoria no se la midió, pero estaba muy elevada. Su motilidad gastrointestinal a la auscultación estaba muy disminuida, no había defecado aún, y su recuento de glóbulos blancos fueron de 27.300 células por decilitro, que es muy elevado. Bajo este cuadro clínico se realiza una ecografía de la región torácica, de lo que son los flancos y lo que es el vientre. En la parte de la región torácica no se encontró ninguna alteración. En los flancos se pudo ver que el abdomen tenía gran distensión y particularmente el colon ventral estaba muy distendido, y en el vientre se observó una imagen conservada, su cordón umbilical se encontraba bien y la imagen estaba conservada por completo. Ay, me pasé, ahí está. Ante esto, se pone en marcha un tratamiento, se indica Cestiofur, a razón, acá le puse dosis de 2,2 miligramos kilo cada 12, y la amicacina de 25 miligramos kilo cada 24 horas. Esto se administró por 3 días. La razón por la cual se administró es porque el recuento de glóbulos blancos había dado muy elevado, y con esta terapia antibiótica tenemos un amplio espectro. Se administró flunixin como para disminuir la temperatura, a razón de 0,25 miligramos kilo, de manera endovenoso. Omeprazol se empezó a dar porque, como se iba a dar ceftiofur amicacina, se empezó con
flunixin, la potranca estaba muy estresada dentro del box y demás, se le empezó a dar omeprazol desde el día 0, a razón de 4 miligramos kilo y oral cada 24 horas, para evitar las úlceras gástricas. Se le realizó fluidoterapia porque el hematocrito estaba elevado y la potranca estaba sin apetito y deprimida. Se le administró 1 litro de rincher lactato, pero por única vez. Y plasma hiperinmune de forma intravenosa por única vez también. Esto lo que hace es aumentar las globulinas sanguíneas y a su vez el plasma es un muy buen estimulante de lo que es la motilidad intestinal. Los hace defecar a los potrillos y eso es muy bueno, y en este caso que la potranca no había defecado. Por la noche ese mismo día, la potranca seguía con apetito disminuido, con inquietud y con abdomen totalmente distendido, y sus parámetros eran, la temperatura había bajado, pero a raíz de que quizás se le había administrado flunixin, era de 37,9, la frecuencia respiratoria era muy elevada, no había defecado todavía y la motilidad gastrointestinal había comenzado a aumentar. Bueno, según este cuadro clínico, obviamente que el diagnóstico se orientó hacia una retención de meconio. Tenemos que tener en cuenta, que me olvidé decirles hoy, los diagnósticos diferenciales, en este caso los hicimos. El síndrome se puede diferenciar, esto me olvidé decírselos, con la retención de meconio, que es una, otra vez con una obstrucción de vías aéreas respiratorias, o con un trastorno cardíaco circulatorio o un síndrome de taquimia transitoria. Son algunos de los diagnósticos que se pueden hacer diferenciales. Pero bueno, en este caso, el diagnóstico presuntivo se orientó hacia la retención de meconio. En base a esto, el tratamiento fue de simeticona a razón de 800 miligramos totales, butorfanol por el dolor y por única vez, y butilescopolamina se administró por 2 días. Todo esto era por el cuadro clínico en lo que respecta al dolor, al abdomen distendido, para que la motilidad sea exitosa y expulse todos los gases que tenía en su interior. Al segundo día de vida, se volvió a realizar una extracción sanguínea, el hematocrito había mejorado, era de 32%, las proteínas habían disminuido, dentro de lo normal también, y la glucemia se mantuvo, 149 miligramos por decilitro. Con respecto a la sinología clínica, la actitud de la potranca era buena, es decir, estaba mucho más animada, se la notaba mejor, más conectada con el medio, con la madre, el apetito iba en aumento y ya no se mostraba inquieta, es decir, que se echaba, se levantaba, eso ya no lo hacía. Los parámetros de ese día fueron de 39,2, la temperatura estaba algo elevada. Si hace calor se puede considerar que es dentro de lo normal en un potrillo, pero en este caso no, porque la potranca ya venía el día anterior ya había manifestado un cuadro clínico bastante grave. Entonces no se la considera como normal. La frecuencia cardíaca eran de 92 latidos por minuto, la respiratoria era de 120 respiraciones por minuto, la motilidad se mantuvo elevada y las heces había defecado y eran blandas y pastosas, es decir, estaba eliminando el meconio que tuvo retenido hasta el día anterior. El día 3, la sinología clínica que mantenía el patrón respiratorio anormal. Mantenía el aleteo nasal, que realizaba en cada inspiración y expiración, y el abdomen, acá lo que les muestro yo es la respiración, hago referencia a la respiración paradójica que tenía, que ya le nombré anteriormente, su abdomen se elevaba, los flancos se extendían, y en cada inspiración, o sea que estaba frente a una disnea. Todos estos son signos de disnea. Los parámetros eran una temperatura de 39, la temperatura estaba elevada todavía, la frecuencia cardíaca era de 96 latidos por minuto, la frecuencia respiratoria era muy elevada y la motilidad gastrointestinal y las heces ya se habían normalizado. O sea que lo que seguía, los parámetros que no estaban dentro de lo normal era su temperatura y la frecuencia respiratoria.
La evolución de la paciente, en base a esto, como las heces se normalizaron y la motilidad gastrointestinal progresó, y lo que permanecía era la temperatura elevada y la frecuencia respiratoria, se comenzó a pensar en la existencia de una patología pulmonar. Entonces, automáticamente se empiezan a realizar una serie de exámenes complementarios que son, se midió la saturación de oxígeno. ¿Esto por qué lo hicimos? Porque no disponíamos de la aparatología para medir los niveles sanguíneos de oxígeno. Entonces lo que hacíamos era, con un oxímetro de pulso, obteníamos un valor de referencia. No vamos a saber bien la concentración en sangre, pero nos va a dar una referencia del porcentaje de oxígeno que la sangre, que la hemoglobina transporta en este caso, que la función de un oxímetro de pulso. Y era el 87%. Debería ser mayor, nunca debe ser menor a 95, nunca debe ser menor a 95 como mucho. Entre 95 y 100 debe mantenerse la saturación cuando la medimos con un oxímetro de pulso. O sea que entonces nos da un valor de referencia de que había poca cantidad o concentración de oxígeno dentro de la sangre. El recuento de glóbulos blancos siguió dando elevado, si bien era menor que el que se realizó el primer día, estaba elevado, era de 10.450. Y otro examen complementario que se realizó fue la radiografía de tórax. En la radiografía de tórax se evidenciaron los vasos sanguíneos, no se veían con claridad, había un patrón intersticial que aumentaba en la zona periliar. Yo no sé si lo ven bien, pero acá, ay, no tengo más tierra. Acá se puede observar todo lo que es la zona periliar y caudoventral. Se ve un patrón intersticial, es decir, no se ve una imagen con una radiotransparencia, con un broncograma de aire que sería lo normal. En este caso se ve un aspecto granular y borroso. Esto que yo les muestro acá es una placa extraída de un libro, es normal. Ven que se ve con mucha más claridad todo lo que es la estructura pulmonar. Esto es un video que no me va a andar acá. A ver si lo ven de acá. Que lo que les quiero mostrar con esto es cómo respiraba la potranca. Para que tengan una idea de cómo se ve la respiración paradójica. No sé cómo girarlo, así que... Ahí se ve su abdomen. Todavía estaba algo distendido. Y ahora yo, acá lo que me interesa que vean es cómo realizaba, ahí con el cursor se los marco, el aleteo nasal. Y fíjense en el abdomen, cómo ella desplaza los flancos hacia afuera. Y la caja torácica no se expande de manera correcta. Bueno, así era como respiraba este neonato. En base a todos estos diagnósticos, en base a todos estos exámenes complementarios, a resultados complementarios que se realizaron, llegamos a la conclusión de que el diagnóstico definitivo era síndrome de distrés respiratorio en neonatos. El cuadro clínico y los resultados de los exámenes eran compatibles con el síndrome. El tratamiento que se pone en marcha se administra dexametasona a razón de 0,1 miligramos endovenoso cada 24 horas. Bueno, corticoides como antiinflamatorio para disminuir todo lo que es el edema a nivel pulmonar. Sildenafil, que es de venta comercial, se puede conseguir fácilmente en la farmacia, es muy barato. Se lo administramos a razón de 0,5, se puede dar de 0,5 a 2,5 cada 24 horas por 7 días. Lo que hace es actuar sobre la fosfodiesterasa 5 y de esta manera la inhibe y permite, evita o sea, genera vasodilatación a nivel de las arterias pulmón. El clenbuterol, que es un broncodilatador, se lo dimos durante 8 días a razón de 0,8 microgramos kilo, vía oral. El clenbuterol es muy importante para mejorar lo que es
oxigenoterapia. Y el salbutamol también es un broncodilatador, que en este caso lo administramos previo a cada administración de oxigenoterapia por vía, por aerosol y intranasal, digamos, con un PAF. Se lo administrábamos y realmente mejoraba un montón porque realizábamos mediciones de la saturación de oxígeno post administración de oxigenoterapia y la verdad que se notaba mucho en el oxímetro cómo variaban el intercambio gaseoso. Si normalmente habíamos medido que era 85, en el momento de post realización de oxigenoterapia con la administración de salbutamol, muchas de las veces llegaba a 92, 95, entonces realmente era evidente que la administración de salbutamol previo a la oxigenoterapia mejoraba el intercambio gaseoso. Y la oxigenoterapia se la realizamos con máscara o con una sonda intranasal, con la misma manguerita, digamos, del oxígeno, a razón de 10 litros por minuto. En conclusión, el cuadro clínico que manifestaba la potranca enmascaró la presencia del síndrome del estrés respiratorio. Primero se orientó el diagnóstico hacia una retención de meconio, que era evidente, pero que no era la causa del cuadro clínico. Bueno, esa es mi presentación. ¿Alguna pregunta?